Hola chicas, chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, vamos a entrar dentro de la formación Top Ejercicio y además de ir enseñándoos un poquito por dentro cómo es, voy a contestar algunas de las preguntas frecuentes que nos habéis ido lanzando estos días. Mirad, una de las cosas que quizá más os remueve por dentro y que tenéis la necesidad de aprender es la parte de valoración y diagnóstico, además del razonamiento clínico. Pues bien, una vez que vosotros entráis dentro de la formación, vais a tener los primeros bloques, que son los más importantes, porque al final es donde se encuadran los conceptos básicos para que podáis entender y aplicar los bloques finales, ¿no? En esta primera parte de introducción vais a entender las bases esenciales, ¿no? Aparte de qué es el ejercicio y por qué lo utilizamos en fisioterapia, por qué es tan importante y de qué forma lo podemos prescribir. Antes de ese paso tenemos que saber cómo hacerlo, ¿no? Y el cómo es la parte del razonamiento. El razonamiento clínico es esencial, entender lo que son las categorías de hipótesis, cómo clasificamos los tipos de dolor, qué particularidades tiene cada uno de los dolores que puede presentar nuestro paciente, cómo entender cada uno de los tipos de dolor que existen y cómo afrontarlos, ¿no? ¿Qué herramientas tenemos para manejar unos y otros y qué podemos hacer al respecto? Es esencial cuando estéis en estos bloques que toméis nota, que os detengáis en cada una de las clases, que entendáis bien todo lo que se os está enseñando. Tenéis muchísima información, tenéis los papers adjuntos y además de todo eso, veréis que al final de cada bloque tenéis un esquema resumen de el contenido, ¿vale? Que os lo podéis descargar en materiales y directamente, es que no hace falta que cojáis apuntes si no queréis. Y es una pasada porque al final, pues bueno, os va a ahorrar muchísimo tiempo, vais a poder tener esa información ahí recogida, bien, por si os la queréis imprimir o por si la queréis tener guardada en una carpeta en vuestro ordenador para poder recurrir a ella siempre que queráis. Pues eso lo vais a tener en cada uno de los bloques. Pensad que al final el formato de Easy está pensado para que no perdáis tiempo, vayáis al grano y podáis exprimir el contenido al 100% y aplicarlo en consulta. En algunos de los bloques también, por si queréis poneros a prueba, tenéis algún pequeño test, ¿vale? Podéis rehacerlos. Tenéis preguntas tipo test con una serie de respuestas y al final os dará la nota, a ver si habéis podido entender o no los conceptos que se os han explicado. No son exámenes obligatorios, pero sí son recomendables para ver, simplemente para testaros y ver si habéis entendido bien todo lo que se os ha explicado. Hay una cosa muy chula en el bloque 2 y al final de este veréis una hoja tipo de valoración que nosotros recomendamos que lo utilicéis en consulta, ¿vale? Ya entenderéis por qué y se os habla de todo ello en el bloque 2. A partir del bloque 3 en adelante ya nos adentramos en temas un poquito más densos, dolor y movimiento. Son clases en las que vais a entender cómo se dan las adaptaciones motoras al dolor, qué es lo que ocurre realmente cuando una persona tiene dolor, tiene una lesión en cualquier tipo de tejido y qué ocurre en el sistema. ¿Qué podemos hacer frente a eso? Chris os va a explicar cómo nuestro sistema se adapta a ese dolor a través del movimiento, por qué el ejercicio es esencial aunque tengamos dolor y qué formas tenemos de prescribirlo para que genere adaptaciones positivas. Como en todos los bloques, ya sabéis que tenéis los papers y el esquema del contenido. Todos los años creamos actualizaciones. Esas actualizaciones, todos los que entréis en cada una de las ediciones vais a poder disfrutar de ellas sin ningún coste extra. Simplemente las meteremos dentro de la plataforma y todas y todos vais a poder disfrutar siempre de todas ellas. De hecho, este año hemos metido 2 actualizaciones extra en el bloque 2, también en el bloque de cadera, en el bloque de valoración. Hay muchas este año y son actualizaciones que os van a aportar muchísimo. Por ejemplo, en la clase de variabilidad del movimiento, que es una de las nuevas que tenemos este año, el movimiento. Bueno, Chris os habla, entre otras cosas, de biomecánica y conceptos muy interesantes que vais a poder aplicar con vuestros pacientes. Van a ser conceptos que seguramente os ayuden a refrescar ideas que puede que tengáis un poco borrosas y que os ayuden a entender muchos de los mecanismos por los cuales se lesionan vuestros pacientes y no habéis llegado nunca a entenderlos o a saber por qué ha ocurrido eso. Bueno, pues aquí vais a aclarar todas esas ideas, sin duda, y vais a poder hacer un manejo mucho más interesante. Fijaros que aún estamos en el bloque 3 y no hemos empezado a hablar de ejercicio puro y duro. Es esencial que antes de llegar a ese punto tengáis una base muy potente de
las herramientas esenciales o de los conceptos esenciales que debemos conocer antes de prescribir ejercicio. En el bloque 4 ya empezamos con una parte clave también, que es la parte de valoración, que esta es otra de las preguntas que nos habéis lanzado, la de, ¿pero hay valoración en la formación? Por supuesto, vais a tener valoración de cada una de las regiones. ¿Qué se habla o qué vais a encontrar en cada uno de los bloques? Pues mirad, en miembro superior encontraréis la valoración de hombro, que se detalla en diferentes clases, donde encontraréis una clase en la que se subdivide el contenido para que entendáis cuáles son las particularidades de cada una de las lesiones que nos podemos encontrar en esa región. En el caso del hombro, pues bueno, las patologías intraarticulares, qué tipo de patología intraarticular nos podemos encontrar, patologías relacionadas con el manguito rotador, patologías extraarticulares, hombro rígido, y en cada una de ellas pues Cris os va a dar las especificaciones que tienen y las características que definen a cada una de estas patologías, ¿no? Una vez entendido esto, pasaremos a la explicación del uso práctico de los test confirmatorios, es decir, vais a tener un algoritmo diagnóstico, esto en cada una de las regiones, donde os vamos a explicar cómo tenéis que interpretar los test que más adelante os enseñaremos, ¿no? O sea, qué significa que un test sea muy sensible o muy específico, qué significa que un test no esté positivo, qué significa que haya 3 test que den positivo y uno que dé negativo en una patología en concreto. Bueno, pues todo eso lo vais a tener en la parte de algoritmos, de toma de decisiones. Y después de esto, pues ya os vais a encontrar con los test puros de cada una de las regiones, con tablas que os van a ayudar también a tener más datos, donde Cris os va a explicar perfectamente pues bueno, particularidades de cada uno de esos test, cómo se deben pasar, qué significan, qué consejos os damos para que tengáis en clínica alguna tabla a mano que os permita tomar decisiones de una forma mucho más rápida, como esta que estáis viendo aquí. Y bueno, todo esto al final lo sabéis, lo vais a tener resumido en el esquema resumen, que ya, como os he dicho antes, en materiales y en los bloques finales os los vais a encontrar, los descargaréis y ahí vais a poder acceder a toda la información que se os ha explicado en vídeo, pero en un formato redactado que os va a ayudar a integrar mejor los conceptos. Yo os animo a que todos estos apuntes que os hemos hecho ya nosotros, pues que os los imprimáis y que los tengáis a mano en consulta. O a mano en consulta o en el ordenador, porque es la forma de recurrir a ellos de forma sencilla. Esto que os he enseñado en el hombro lo tenéis en cada uno de los bloques de cada una de las regiones. En codo exactamente lo mismo, en mano y muñeca exactamente lo mismo, en la valoración cervical, valoración de espalda, brutal la valoración de espalda, muy top estas clases. Y luego ya empezamos con la valoración de miembro inferior, valoración de cadera, los algoritmos diagnósticos, los tipos de dolor, los test analíticos, todo lo que hemos estado diciendo, los papers, las actualizaciones en PDF, que como os hemos dicho este año hemos metido varias, en rodilla exactamente igual, en tobillo. Y ya después de todo esto, cuando ya tenemos clara la primera parte de razonamiento, diagnóstico, algoritmos clasificatorios, valoración de cada una de las regiones, estamos preparados para empezar con los procesos operativos. En esta parte, Cris ya nos va a empezar a explicar aspectos importantes del proceso de prescripción activa que tenemos que tener o seguir los fisioterapeutas en consulta. Lo que es la parte de planificación, la parte de periodización y programación, las variables de la dosis, muy importantes. Las variables de la dosis 2.0, que tienen algunas particularidades diferentes a las variables de la dosis 1.0. Los patrones de movimiento esenciales, cuáles son y qué los diferencia unos de otros. Es una pasada porque vais a tener ejemplos de todos ellos, entonces visualmente es muy fácil de entender cuando entiendes en qué consiste, y de esta forma es en la que al final vais a poder retener de forma práctica, sencilla e intuitiva todos los conceptos, que son muchos y que se os van a explicar dentro de la formación. Como os digo, os vais a encontrar con una formación muy práctica, muy práctica. Viendo las clases una vez, vais a entender los conceptos. Ya sabéis que tratamos de hacer fácil lo difícil y esta formación es un ejemplo perfecto de eso. En el bloque 7 ya os vais a encontrar con uno de los bloques más potentes, el sistema de trabajo. Aquí os vamos a explicar cuál es la estrategia que tenéis que seguir para prescribir ejercicio a vuestros pacientes con dolor. ¿Cuál es el ABC interesante que
tenéis que seguir atendiendo al sistema de trabajo que os proponemos en Easy y porque ese sistema ha demostrado ser eficiente para ayudar y manejar a los pacientes con dolor. En la parte de periodización hablaremos de conceptos también esenciales como es pues, el síndrome general de adaptación, los modelos de periodización, que tenemos muchísimos modelos de periodización. No siempre utilizaremos los mismos y dependerá de el paciente que tengamos delante y las necesidades que ese paciente tenga. Pues bueno, Cristina os explica muy bien esos diferentes tipos de periodización que podemos utilizar, que podemos recurrir a ellos y que una vez que hayáis entendido estas clases, pues podréis utilizar también en consulta. Hablaremos también de planificación, que es la planificación top-down y bottom-up, la periodización por bloques. Todo esto también lo tendréis recogido en el PDF, tendréis los papers de donde se ha sacado toda la información, el esquema resumen y os vamos a pasar, y lo tenéis aquí en materiales, cómo utilizar el Excel de periodización que vais a tener en materiales adjuntos. Es un Excel que os recomendamos que os lo descarguéis para tenerlo en consulta y poder utilizarlo y mandárselo a vuestros pacientes porque van a percibir esa calidad asistencial sin duda cuando vosotros le mandéis ese Excel con su protocolo de ejercicio de una forma ordenada, clara y limpia, que no sea por favor un folio sucio con 4 indicaciones mal dadas, porque eso no es fisioterapia. En el bloque 9 os vais a encontrar con la parte de estrategias poderosas en el proceso de rehabilitación, como son los isométricos y los excéntricos. Increíble esto. Y si sabéis utilizarlo y sabéis de qué forma hacerlo a lo largo del proceso de rehabilitación, vais a entender que existen una serie de efectos directos asociados al ejercicio específico, como puede ser un isométrico, como es esa hipoalgesia inducida por el ejercicio. ¿Qué ocurre y cómo la podemos conseguir? Pues ahí lo vais a saber. ¿Cómo se utilizan los isométricos realmente? ¿Qué tipos de isométricos existen y qué formas de prescribirlos tenemos? Estas clases de verdad que os van a abrir muchísimo la mente y os van a abrir un mundo de posibilidades para utilizar con aquellas personas que a priori pueden moverse poco por el tipo de dolor que tienen, pero necesitamos que se muevan. Pues bueno, estas son estrategias muy poderosas que vais a poder utilizar en las primeras fases. Seguimos con las estrategias de entrenamiento. Aquí ya vais a aprender conceptos más específicos, como pueden ser entender bien lo que son las series estándar, el sistema por etapas descendente, los clúster, las repeticiones descendentes y los back offsets, las super series. Seguro que todo esto suena, pero probablemente nunca nadie os lo haya explicado, porque en nuestro sector esto es menos conocido, pero es muy, muy, muy importante. Muy importante. No puede ser que los fisioterapeutas esto no lo sepamos y no lo conozcamos. Se os va a abrir un mundo increíble de herramientas y posibilidades para atender a vuestros pacientes con dolor, y esto lo que va a provocar es un cambio directo en vuestra forma de trabajo y en la atención que van a recibir vuestros pacientes. Yo siempre os digo una cosa, y es que cuando solo tenemos la herramienta de la camilla y las herramientas analgésicas, el masaje, la punción, la electrolisis y el aparataje que utilicemos, probablemente si no salimos de ahí es porque no tenemos más herramientas para poder manejar al paciente. Y ojo, no digo que estén mal, yo también las utilizo, Chris las utiliza, todos las utilizamos, pero la parte analgésica de un tratamiento debe ser un 10% y el resto del tratamiento debe ser un tratamiento activo. Si estamos prescindiendo de esa parte, si nos estamos olvidando de la parte activa, tendremos que hacer un poquito de autorreflexión porque seguramente no la estemos prescribiendo porque no sabemos prescribirla. Si no sabemos prescribirla, necesitamos aprender a hacerlo. Nadie nace sabiendo. En nuestro sector, como os decía antes, esto es algo que se ha ido olvidando y se ha ido apartando. Otros profesionales han sido muy listos y han rescatado esta parte para empezar a utilizarla en sus modelos de trabajo y le están sacando mucho más partido que nosotros, y entonces es el momento en el que nosotros tenemos que ponernos por delante y empezar a utilizar esta herramienta tan potente. Seguimos por el bloque 11 y aquí ya empezamos un poquito en una parte muy chula que a mí me gusta bastante, y es toda la que tiene que ver con la educación en dolor, ¿no? Cómo manejamos a estos pacientes que tienen dolor con un componente nociplástico, pacientes que no pueden moverse o están en un punto en el que es difícil introducir el movimiento.
¿Qué estrategias tenemos para generar analgesia por otras vías más allá de la aparatología? Os vamos a hablar de educación en dolor, de imaginería motora graduada, de imaginería motora explícita, de terapia en espejo. Os vamos a hablar de las Motor Skill Training, de los focos externos, de las dobles tareas, del entrenamiento sensorial, del entrenamiento de fuerza basada en velocidad, del entrenamiento cruzado. Esto es una pasada. Si esto lo utilicéis en consulta, si os detenéis bien en estas clases y empezáis a ponerlas en práctica, os vais a divertir muchísimo con vuestros pacientes. A mí es una de las partes que más me gusta trabajar en consulta. Probablemente sea una de las formas de trabajo con las que más me sorprendo y más aprendo, y sobre todo con la que siento que realmente estoy provocando un cambio muy potente en la forma de procesar la información de mi paciente. Así que va a ser un módulo muy chulo, yo sé que os va a impresionar y que os va a gustar porque lo vais a poder aplicar el mismo día que os lo estudiéis con los pacientes que tengáis en consulta. En el bloque 12, también, siguiendo un poco el hilo del anterior, os hablaremos de cosas que quizá se nos ha olvidado utilizar con rigor, y es la parte de estrategias de comunicación. ¿Cómo tenemos que entablar una relación con nuestro paciente? ¿Cuál es el discurso óptimo para provocar cambios en el procesamiento del dolor de nuestro paciente? ¿Qué son los sesgos cognitivos? ¿Qué es el placebo, el nocebo? ¿Qué analogías podemos utilizar para comunicarnos? En esta clase, cuando lleguéis a ella, os vais a dar cuenta que tenemos muchas formas de hacerle ver a nuestro paciente, como puede ser el modelo de las montañas gemelas, por ejemplo. A mí me gusta mucho, también lo utilizo bastante en consulta. O la analogía del vaso, donde os explicamos las demandas y las capacidades, ¿no? Todo esto que el paciente necesita escuchar, pero muchas veces por nuestra falta de información no sabemos comunicarle bien a la persona qué es lo que le está ocurriendo. Y si el paciente que tenemos delante no entiende lo que le estamos diciendo, todo el trabajo que nosotros estemos haciendo en consulta probablemente no sirva para nada o sirva para poco. Así que las analogías son esenciales, es importante que las conozcamos, es importante que sepamos utilizarlas y vais a aprender a hacerlo. También vais a aprender a medir la CPM, que es muy importante para atender a cualquier persona con dolor. Vais a entender y saber lo que es el modelo del organismo maduro, el condicionamiento clásico, operante, en fin, bases esenciales que todo fisioterapeuta tiene que conocer. Sabemos que es una formación intensa, es una formación con la que vais a acabar siendo expertos en la prescripción de ejercicio, no tengo ninguna duda. Vais a ser de los primeros en aprender a hacer esto bien, con criterio y con rigor. No solo es eso, sino que vais a poder formar parte de una comunidad de soporte donde vais a estar con docentes, conmigo, con Chris, con el resto de compañeros, y donde vais a poder lanzar cualquier duda que tengáis de cualquier caso clínico y no sabéis cómo ayuda a eso. Cuando tenéis un paciente con el que no sabéis bien qué hacer o cómo manejarlo y de repente en una comunidad te despejan todas esas dudas, es una liberación brutal, porque es muy probable que esos pacientes complicados con los que no sabéis qué hacer, pues muchas veces los acabamos derivando. Para evitar eso, tú tienes una comunidad donde te van a poder acompañar y van a poder despejar todas esas dudas, pues bueno, ese paciente se quedará contigo y podrás hacer un manejo correcto. Aparte de todos los módulos que habéis visto antes, sabéis que siempre metemos una serie de bonus, también tenéis algunos ejemplos de ejercicio para inspiraros en los protocolos que vosotros vayáis a crear con vuestros pacientes con dolor, ¿vale? Y los tenéis al final de la formación. Es una formación que tenéis que tomárosla con calma, es una formación que vais a disfrutar muchísimo. Tenéis el soporte dentro de la plataforma para poder preguntar lo que necesitéis y tenéis el soporte en Telegram para poder hacer consultas diarias. Chicas, chicos, yo tengo muchas ganas, y Chris también, de conocer a los 80 nuevos alumnos y alumnas que entren este año. Tenemos muchas ganas de conoceros. Y Top Ejercicio va a ser una formación que va a ir creciendo, que se va a ir ampliando, que se va a ir actualizando y que ahora mismo y cada vez que la vemos decimos, wow, es muy buena. Es una formación que va a transformar a los fisios que estén dentro, va a ayudar a los fisios que estén dentro, va a mejorar su calidad asistencial y tenemos muchas ganas de que entréis, lo comprobéis, la disfrutéis y sobre todo aprendáis. Así que nada, nos vemos dentro. ¡Chao!